Emiliano, buen día. Caro y Matías te saludan y Darío. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Gracias primero ante todo por la invitación. Siempre estamos al pie del cañón, como decimos nosotros, siempre colaborando y sumando un granito de arena desde del punto que nos toca estar participando. Así que bueno, en mi caso yo soy paramédico, soy instructor y estamos brindando diferentes capacitaciones. Y bueno, como me comentaban antes de esta capacitación, le vamos a comentar un poquito cómo son las medidas preventivas para abordar, digamos, toda esta temática que es muy importante de lo que es rescate acuático, lo que es el primer auxilio, un primer socorro, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, eso es importante que todo el mundo lo sepa y más hoy que todo el mundo se va de vacaciones y bueno, agarra calor, se saca una remera, ingresa en medio líquido y ahí suceden los accidentes. Y más por ahí, Emi, buen día. Y más por ahí cuando nos toca terrenos desconocidos, porque uno muchas veces se va a las sierras, visita un lugar por primera vez y por ahí no tiene conocimiento suficiente para saber qué profundidad tiene una olla, si hay piedras, si no hay piedras, si se puede resbalar o no. Por ahí primero repasar las medidas precautorias o de prevención y después, en el caso de que suceda el hecho, cómo actuar. Claro, exactamente, como vos decís, lo primero que tenemos que tener en cuenta, digamos, no nos lo decimos nosotros, sino lo estamos manejando bajo estadísticas a nivel mundial y nacionales. Tenemos ya lamentablemente varias víctimas de lo que va del año por falta de precaución. Primero, yo voy a un lugar que no conozco, tengo que primero ver a mi alrededor un 360, como siempre decimos en las capacitaciones. Lo primero que tener en cuenta es la cartelería. La cartelería te va a empezar a informar muchísimas cosas. Ponele que no tenés cartelería en el lugar, directamente vamos al lugareño. ¿Es hondo, no es hondo? ¿Puedo ingresar, no puedo ingresar? Segundo, no veo el fondo, como me decías recién, no veo el fondo, entonces quiere decir que 99% debe ser profundo. Y ahora tenemos que tener el paradigma, che, ¿sé nadar o no sé nadar? O al frente de mis amigos voy a tratar de ser un héroe, ingresar a un lugar donde no conozco y paso a ser víctima, como lamentablemente estamos viendo día a día de todas estas noticias feas que están sucediendo. La Organización Mundial de Salud que dice que es el tercer caso a nivel mundial que lo que es el ahogamiento. Por eso el 25 de julio se conmemora a nivel mundial la prevención de los ahogamientos. El 25 de julio es el día del ahogamiento, por eso, digamos, la pediatría, la Organización Mundial de Salud dice, che, a través de los 0 a 5 años, esa es la franja etaria donde suceden más los accidentes, ya sea en un río, en un arroyo y en la pileta de la casa. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, siempre como decíamos anteriormente, es el tema de la cartelería. No hay cartelería, nos fijamos si hay algún tipo de persona que conozca el lugar. No hay una persona que conozca el lugar, empiezo a ver si hay un guardavidas, un bañero, como decimos. Si no hay eso, bueno, ahí tenemos que tener todas las medidas de preventivo para no ser parte del problema. No veo el fondo, ya lo tengo que tomar como si estuviera profundo. Bien. Ot- ah, Sí. pregunte. Emiliano, lo que te quería preguntar, bueno, ya que hablábamos un poco de estadísticas, ¿cómo está el número cómo es el número de accidentes este año, de este tipo de accidentes en comparación con el año pasado? El año pasado, a nivel estadística, tuvimos 22 fallecidos en lo que es ahogamiento. Y de lo que va en el año, que son 10 días, ya tenemos 7 fallecidos. Por eso el tema de la prevención. ¿Cuál es la prevención? Es hacer cursos, capacitaciones, empezar a entrenar a los niños de pequeño, que conozcan algo básico, lo que es flotar, lo que es nadar, desplazarse, hacer un RCP. Y nosotros como adultos tener esa precaución de decir, sé nadar, no sé nadar. Voy a un lugar donde no conozco, como decíamos recién, un lugar controlado, una pileta. Nunca perder de vista el niño, si vive en un río, conocer si tiene correntada, conocer la profundidad, no tirarme de cabeza a un lugar donde no conozco. Por eso ocurren lamentablemente estos accidentes. En una pileta, por ejemplo, lugar controlado, ya sea en un lugar público como privado, contar con baranda de protección, que el lugar de acceso, la traba de acceso, no tenga los niños el alcance. Nosotros como adultos tenemos que tener también el tema del cuidado, de decir, che, voy a ingresar al medio líquido, de ser una pileta en un río, que no tomemos alcohol, comemos, almorzamos y queremos entrar al agua rápidamente, bueno, tenemos esa precaución, algo mínimo, que es el tema de la digestión, el tema de la hidratación. Ya uno cuando la persona tiene sed, ya está deshidratado, por eso siempre es bueno tener
una cantimplora, como siempre digo, ir tomando sorbitos a poquito, no estar mucho tiempo el sol. Y bueno, y demás explicaciones que damos en la diferentes talleres y capacitaciones, más que todo para concientizar a la gente. Emiliano, ¿cuánto tiempo mencionabas ahí el almuerzo? O que por lo general uno está comiendo el asadito ahí en los ríos y quizás uno confiado por haber ido a la escuelita de verano en algún momento que sabe nadar medianamente, sabe flotar medianamente. Y bueno, terminamos de comer el asado, estamos con la familia quizás, con la barra de amigos, y ahí nomás nos metemos. ¿Cuánto es el tiempo prudencial que hay que dejar de que pase después que hemos terminado de almorzar para ingresar? Claro, lo que dice la Organización Mundial de Salud, lo que dice en los facultativos, donde nosotros vamos a recibir capacitaciones para poder compartir con la sociedad, entre 1 hora o 2 horas de una digestión en la sombra, tranquilo, pues por ahí terminamos de comer, vamos a hacer un fútbol, cuerpo caliente, agua fría y se produce el shock térmico. Por eso también hay que tener en cuenta, decir, che, estoy almorzando, la gente mayor de edad, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta, el tema de la gente mayor de edad, está en un lugar con aire acondicionado, salen hasta la playa, toman ese calor excesivo y entra el agua fría. Imagínense el cuerpo cómo puede actuar con las diferentes temperaturas. Salimos de un lugar frío, vamos caminando hasta la playa, nos insolamos y entramos al agua fría. Imagínense con el tema del shock térmico. Por eso también tenemos que tener en cuenta los niños 0 a 5 años y el adulto mayor también tenemos que tener en cuenta que es una edad que donde sufren mucho los accidentes de los shock térmicos. Así que entre 1 a 2 horas tenemos que hacer la digestión, lugar tranquilo, y a posterior a hacer el ingreso al medio líquido. Bien. Emi, consultarte, bueno, lamentablemente por ahí no somos precavidos, no tenemos o no asumimos los riesgos que podemos tener y lamentablemente caemos en un problema. No lo pudimos evitar, caemos en un problema. ¿Qué es recomendable hacer? Bien, ante todo tenemos que llegar a un lugar y conocer el número de emergencia. Por ejemplo, que es en el interior, el 100, 101, 110, por eso 107. Yo vivo acá en Santa Rosa de Río Primero, es el 107, el número de emergencia. En Córdoba Capital, 911, que abarca todo lo que es el sistema de emergencia. Por eso lo importante es decir, che, yo no sé nadar, no sé hacer nada, pero sabemos que tenemos, digamos, una herramienta específica, es el teléfono. ¿Qué vamos a hacer nosotros si no sabemos ingresar en medio líquido o está muy lejos de la costa, la persona está pidiendo un auxilio? Llamar, activar el servicio de emergencia. Porque muchas veces no llamamos, decimos, creemos que la otra persona llamó y nadie llamó. Por eso lo importante es decir, bueno, si yo no quiero ingresar en medio líquido, no estoy obligado a hacerlo. Por falta de conocimiento o porque la situación me pasó, ¿sí? Emocionalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamar al servicio de emergencia. Vamos a dar prácticamente la ubicación real y vamos a explicar qué está sucediendo. Y si estoy capacitado y entrenado para hacer un rescate acuático, un salvamento, lo realizamos. La otra que también explico mucho que se da es en las capacitaciones de rescate acuático, el rescate acuático seco. ¿Cuál es el rescate acuático seco? Es hacer una primera asistencia sin ingresar al medio líquido porque yo no tengo conocimiento. Y al no tener conocimiento no puedo improvisar porque voy a ser parte del problema. Entonces, ¿cuál es un rescate seco? Puedo arrojar un elemento de flotabilidad al medio líquido y yo me quedo en la orilla y empiezo a traccionar a la víctima, ¿sí? Si una víctima consciente. Y una víctima inconsciente, sí o sí vamos a tener que ingresar en medio líquido, hacer la extracción y siempre, como digo, tenemos que hacer 2 ventilaciones de rescate. Esas 2 ventilaciones de rescate es obligatoria, a nivel mundial los protocolos se han actualizado, entonces son 2 ventilaciones de rescate. Cuando tenemos una persona que hace una extracción de una víctima en medio líquido, siempre realizamos que esté inconsciente, hacemos 2 ventilaciones de rescate y empezamos a hacer las compresiones entre 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? Anteriormente, antes de tener contacto, antes de ingresar, como decía anteriormente, tenemos que llamar al servicio de emergencia para activar eso. ¿Hicimos todo? Sí, hicimos todo. No ingresamos el agua, no nos expusimos el problema y llamamos al servicio de emergencia. O, si estamos capacitados, entramos al medio líquido, ¿sí? Hacemos el nado de aproximación, hacemos la extracción de la víctima y si la víctima está inconsciente, 2 ventilaciones de rescate, cualquiera sea su edad, ¿sí? Así que bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar preparados. Y si no quiero ser parte del problema, solamente llamo por teléfono al servicio de emergencia y trato de buscar ayuda.
Otra cosa, Emi, que se escucha por ahí es, no, se metieron al río, por ahí las temperaturas del agua de nuestro río en Córdoba son heladas, digamos, no todas, pero en varios lados es fría el agua. Y por ahí se escucha, no, lo que pasa es que se puede haber acalambrado, quizás, pero sabía nadar. Eso puede suceder, hay que hacer nadie pone a hacerse un precalentamiento para meterse al agua, pero es recomendable también por ahí estirar un poco antes de ingresar a los ríos. Exactamente, tenés toda la razón, estás muy bien informado, ¿sí? Es así como vos decís, ni más ni menos, producen los calambres, ya sea en piernas como en estómago, ¿sí? Y de esa forma, la persona, ¿qué pasa? Se bloquea y ahí cuando se produce el ahogamiento, el accidente acuático, ¿sí? Lo importante y lo fundamental es, digamos, tener un precalentamiento, como decías vos, pero correcto, sería lo ideal, pero muchas veces por ahí las ganas de ingresar en medio líquido, mirá, tuve 4 horas viajando y quiero llegar a ingresar al agua. Lamentablemente, ingresar sin tener un conocimiento, como decíamos anteriormente, entrar frío, ¿sí? No hacer un estiramiento, no tener esa acuaticidad que decimos nosotros, es amigarnos con el agua, decir, che, está calentita, está fría, porque si yo entro se produce un shock térmico y ese shock térmico que se produce el calambre, y al producirse ese calambre no puedo volver a la orilla, y ahí ocurren los accidentes. Emi, no sé si quedó algo que a lo mejor no te preguntamos y lo tenés ahí apuntado para decirnos, sino agradecerte, clarísimo el informe y la verdad que está muy bueno todas estas recomendaciones que nos das a nosotros y a toda la audiencia de la región que lo escucha ahora que en estos tiempos que vamos a salir de vacaciones, así que desde ya muchas gracias. Bueno, antes de despedirme, agradecerles a ustedes, a toda tu querida audiencia. Siempre ahí me tienen en cuenta para dar estos tips que son muy importantes a la hora de ingresar al agua o para hacer una primera asistencia. Lo que me quedó así en el tintero, como decimos nosotros, es que si vos vas por primera vez a un río, tenemos que ya tener una lectura del río, de decir, bueno, si el río está bajo, bien, pero en las cuencas altas pueden traer mucha agua. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si viene una creciente o no viene una creciente? Es que empieza a venir como una espuma en el agua, empiezan a venir tronquitos, ¿sí? Vienen algún tipo de residuo en el agua que no era el normal, porque al principio el agua está cristalina, está transparente, pero tenemos que empezar a tener una lectura en el río, si el agua se viene más turbia, si trae unos tronquitos, trae espuma, tenemos que tener los ojos bien abiertos, nunca perder de vista a los niños, sacar toda la gente afuera, y si tenemos una carpa y la pones a la vera del río, al costado del río, siempre va a ser un lugar alto, porque la creciente viene de repentina y ahí se producen los accidentes. Así que bueno, yo, si vos querés pasar mi número telefónico, quedo a disposición lo que haga falta, y bueno, estamos para lo que soliciten, siempre acá estamos presentes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Emiliano, por estas recomendaciones. La verdad que un pantallazo impresionante y siempre es lindo, sobre todo en verano, refrescar estas cosas. Sí. Exactamente. Muchas gracias, Emi.